Hola, esto es Sonreír Todavía y yo soy Liliana Rodríguez Álvarez. Y yo, Rosa Rita Álvarez. Aquí nosotras, Liliana y yo, muy a gusto, con Guarocuya Félix, una persona extraordinaria, con una historia de trabajo, con un nivel de seriedad y de compromiso con lo que hace. Y además, ya que nos hemos hecho muy buenos amigos. Así que bienvenido, Guarocuya, ¿eh? Muchas gracias a ti, Rosa Rita, y a Liliana, porque con esa presentación es para que yo vuelva muchas veces. Bueno, de eso se trata. Claro. De compromiso. Bueno, Guarocuya Félix, gracias por estar aquí con nosotras. Guarocuya es economista, tiene un posgrado en Relaciones Internacionales, pero también tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Ha asumido retos importantes desde la Dirección General de Impuestos Internos, desde la Oficina Nacional de Planificación, como superintendente de valores, entre otros más, ¿no? Y Sí. la verdad que es un honor poder tenerle acá para que podamos conversar en el día de hoy sobre varios temas económicos. Muchas gracias. Tú sabes que uno reencarna muchas veces, sobre todo el que tiene larga vida. Yo voy por menos de la mitad de lo que debería ser mi larga Yo vida. te acompaño, yo te acompaño. en eso, Menos de la sí. mitad de lo que debería ser mi larga vida. Pero sí, puedo decir que fui el último director nacional de planificación y el primer subsecretario de planificación. Ahí me tocó eso en una vida pasada, ¿no? Y el primero de Pero Bandex, entonces. También. No exactamente, pero casi. Pero casi. Pero casi. Ya. Sí. Guarocuya, la pandemia nos ha recordado la importancia del estado de bienestar. Con las políticas pasivas que ha habido de transferencias económicas, ¿qué rol ha jugado el estado de bienestar en esta coyuntura? Mira, en sentido general, porque cuando hablamos de República Dominicana no podemos caracterizar todavía República Dominicana como un país que tenga un estado de bienestar desarrollado. Uh-huh. De hecho, llegamos relativamente tarde a privilegiar algunas de las políticas universales cuando algunos de los países de la Europa Central y otros países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de países más ricos del planeta, con algunas excepciones, casi todas de América Latina, o sin casi todas de América Latina, porque ahora en orden de membresía histórica, primero fue México, luego Chile, posteriormente Colombia y ahora recientemente Costa Rica. A pesar de que República Dominicana llegamos primero al Centro de Desarrollo en diciembre del 2009. Te digo esto porque República Dominicana es un aspecto todavía pendiente de desarrollar de manera adecuada cuando otros países en alguna medida se comenzaron a retirarse del estado de bienestar. Lo que demuestra la crisis, no solo la actual pandemia, sino la crisis del 2007, 2008, es que el Estado sigue siendo todavía necesario. Uh-huh. Estos son ciclos en las ideas, son ciclos en las visiones, depende mucho del cambio en las sociedades que produce la tecnología o que produce la propia conformación de la sociedad. Y por lo tanto tuvimos un largo ciclo donde el Estado interfería en el funcionamiento de los mercados para una determinada visión del mundo. Uh-huh. Para otros, en los que yo me incluyo, el Estado más bien ayuda a organizar el funcionamiento de los mercados, porque hay que entender que los mercados, o el mercado en sentido amplio, es una institución social. Y es una institución social porque la creamos los seres humanos y tiene que verse no solamente desde el punto de vista económico, sino antropológico. Es decir, y sociológico, y todas las dimensiones de análisis posibles desde las ciencias políticas o desde la propia ciencias sociales en sentido general. Por eso el estado de bienestar sigue teniendo vigencia. En el caso de República Dominicana, evidentemente que a pesar de no tener un estado de bienestar desarrollado, Uh-huh. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana dieron un impulso importante a lo que es el acceso a determinadas políticas universales que vienen prácticamente dadas en el estado de bienestar. ¿Cuáles son esas políticas? La política de acceso a la educación,
de forma gratuita. En República Dominicana todavía sigue siendo segmentado, una parte sector público, otra parte educación privada. Yo creo que tenemos un reto importante por delante, a pesar de que hemos caminado un buen trecho. Que ha ido mejorando, se ha ido recuperando un pero poco. sigue siendo un déficit. La educación. Sí, pero poco a poco. sigue siendo un déficit. Es así. En sentido amplio, Es así. dentro de las aspiraciones de la sociedad. El acceso a la salud también hemos avanzado, pero seguimos teniendo un déficit importante, hay que reconocer. Y otras políticas como es el sistema de seguridad social, que va directamente al sistema de protección de las personas. Creo que también hemos avanzado, pero sigue siendo todavía mejorable. Atando esto con la crisis, no solo te decía la crisis del 2007, 2008, la crisis financiera, sino la pandemia, lo que hace es que las sociedades vuelvan y digan, bueno, ¿quién es el ente que hemos creado que posibilita que el impacto de crisis que no son previsibles, que son aleatorias, pero que tienen un efecto muy negativo en la calidad de vida de las personas? ¿Cuál es ese ente que lo puede mitigar? Y evidentemente que es el Estado. No hemos inventado otra organización que nos permita prescindir de él. Pudiéramos decir, bueno, soluciones de mercado. Bueno, sí, hay soluciones de mercado que facilitan que haya un impacto menor, pero la mayoría de las soluciones parten desde la política pública que no necesariamente se da en el mercado, sino que la genera el Estado. Por lo tanto, el Estado vuelve a ocupar un lugar central en la política pública en el contexto de las diferentes crisis. Te decía, la crisis financiera, el 2007-2008, y la crisis de salud global, que es el tema de la pandemia. Y precisamente ahora, con la recuperación económica, la podemos quizás relacionar precisamente con la política monetaria que ha habido. De hecho, ahora con el índice mensual de actividad económica, el Banco Central ha dicho que, ha afirmado que ya se ve la recuperación económica. ¿Tal es así? Que sí, o sea, la evidencia, como dicen los economistas, la evidencia empírica, es decir, lo medible, lo constatable, es que efectivamente hay sectores que han venido teniendo una recuperación. ¿Cuáles son esos sectores? Mira, el sector construcción es un sector que evidencia una recuperación importante. ¿Pero construcción privada, tú dices? Sí, construcción privada, fundamentalmente. El sector público sigue construyendo a una velocidad menor en la actual administración, por múltiples razones, entre ellas que es un equipo de gobierno que tenía que aprender sobre el manejo de los sistemas que fueron reformados en la administración del Partido de la Liberación Dominicana y se hicieron sistemas mucho más complejos y sofisticados de administración presupuestaria, que parte desde la planificación establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los programas de gobierno, el establecimiento de códigos a la inversión, hasta poder dar paso a todo el sistema de control y presupuesto, de ejecución presupuestaria. Eso es una curva de aprendizaje que para la actual administración ha tenido que ser muy vertical, porque han tenido que aprender a marchas forzadas y evidentemente que eso tiene un costo. Eso no, probablemente sea una de las explicaciones. Hay múltiples factores. De la no inversión. De que no es que no haya habido inversión, sino de que haya bajado la velocidad de la inversión. También está todo el sistema de contratos. Por eso mencionaba que el mercado es una institución social. Y por lo tanto, si hay cambio de la administración y la administración tiene un cambio en la visión de lo que efectivamente quiere, yo tengo mis dudas de que la administración actual tenga una visión clara de que efectivamente lo que quería desde antes de ser administración. Supongo que han ido construyendo esa visión desde el gobierno, lo cual también impone un costo desde el punto de vista del tiempo en la ejecución, claro, de los procesos. Exacto. Entonces, esa es una de las explicaciones de la ralentización de la inversión. Pero evidentemente, ¿por qué tú entiendes que ha sido una oportunidad de crecimiento la construcción cuando realmente estamos en una situación de COVID? No, fíjate, te mencionaba que un efecto no previsto para un segmento del sector construcción, que es el segunda vivienda, y no es para toda la sociedad tampoco, sino para aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, los que tenían la liquidez suficiente para hacer inversión. Ese es el repunte que han tenido
la construcción en las urbanizaciones cerradas, que no solamente están destinadas para el consumo de los habitantes de la República Dominicana, sino también para el turismo o para aquellos que quieren tener una segunda vivienda en un segundo destino diferente al de su país. Y eso ha hecho que, por ejemplo, urbanizaciones cerradas en la costa este o en la costa norte hayan tenido un repunte muy significativo. Incluso podría decir que hay una pequeña burbuja de precios en esas pequeñas comunidades cerradas, pero que tiene un impacto significativo en la parte correspondiente a la construcción. El otro efecto también no esperado es que el abaratamiento del costo del dinero, en la medida en que los países han tenido la necesidad de hacer emisión monetaria para poder financiar no solo la República Dominicana, sino los países con mayor nivel de desarrollo, comenzando por Estados Unidos. Nosotros somos de la zona dólar. Ha tenido que hacer mayor emisión de dinero para poder financiar los programas que mitigan el impacto de la pandemia. Eso ha hecho que, en términos relativos, haya una depreciación del dólar y, por lo tanto, el rendimiento de los activos financieros sea mucho menor. Y, por lo tanto, la construcción se hace atractiva, la inversión en infraestructura privada se hace atractiva. Quiere decir, son dos efectos que probablemente son derivados de las políticas que se han tenido que tomar para mitigar el impacto de la pandemia. Otra también, diríamos que ha crecido mucho, ha sido el sector de Zona Franca. Ha seguido, claro, pero ha seguido creciendo. Entonces, ¿tendría la misma interpretación? Sí, también, porque en el sector Zona Franca, cuando se descompone, en el caso de República Dominicana es uno de los 5 primeros exportadores de la región de productos que se utilizan en atención médica hacia los Estados Unidos. Correcto. Y por lo tanto han sido empresas muy dinámicas, situadas en régimen de zona franca, porque la demanda se ha dinamizado, porque precisamente el gasto principal que han tenido las sociedades en este momento, incluyendo la sociedad norteamericana, es el gasto en mitigar el impacto de la pandemia desde el punto de vista primero de salud y posteriormente en los niveles de consumo de las personas, mantener un nivel de consumo autónomo, es decir, lo que llamamos las transferencias sociales, para que la gente pueda consumir aquella que ha perdido su empleo, aquella que ha dificultado su reinserción al mercado de trabajo, quiere decir, por múltiples razones. Entonces son dos sectores que se dinamizan precisamente porque también la pandemia hizo que se dinamizaran. Okay. Y en el caso de la minería, que según el Banco Central también creció 16%. Claro, también, porque el grueso de nuestra minería es el oro. Es la mayor proporción de exportación minera nuestra, es el oro. Y el oro se convierte en un refugio de valor cuando se desvaloriza la moneda vehículo internacional, que es el dólar, o en su defecto el euro. Por lo tanto, muchos capitales buscan su refugio en oro. Okay. Si te das cuenta, está muy relacionado con lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la crisis global de salud. Evidentemente que esto no se mantendrá así en el mediano plazo, sino que lo esperable es que vuelva a una senda de crecimiento, digamos, menos desequilibrado, porque al mismo tiempo hablamos de los sectores que han tenido mayor crecimiento, pero no necesariamente son los que más tributan, ni son los que más generan empleo, más personas emplean. Por eso tú ves que hay una discrepancia entre el crecimiento de la economía, por un lado, y las personas que han quedado desempleadas, todavía registradas si tomamos como indicador los datos de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad, de la Tesorería de la Seguridad Social. En el caso de la construcción, es importante destacar que la construcción se ha tecnificado. Hoy en día necesita menos mano de obra. Si uno pasa a ver una construcción de edificaciones, de apartamentos, de casas, lo que va a encontrar es pocas personas y mucho más equipo especializado. Por ejemplo, un conductor de la patana que lleva los bloques o que lleva el cemento, al mismo tiempo maneja un montacargas. Y una sola persona maneja prácticamente todo, cuando antes tú necesitabas personas que utilizaban su fuerza bruta para descargar. Entonces eso quiere decir que la tecnología hizo que nuestro mercado de trabajo también cambiara. Y por lo tanto, uno de los retos que están pendientes es una reforma profunda del mercado de trabajo. En este momento está en discusión el Código
el Código de Trabajo. Creo que será insuficiente la reforma porque lo que se requiere es una visión diferente del mercado de trabajo en la República Dominicana, comenzando por entender que es un mercado. Un mercado ineficiente, pero que es un mercado. Entonces, en República Dominicana no lo vemos como un mercado. Las personas conseguimos un trabajo porque hay una red y una cadena de favores y que depende de a quién uno conoce y del lugar donde uno nace en la sociedad. Por lo tanto, eso requiere otro tipo de políticas que va más allá de las reformas que se han planteado en este momento en el Código de Trabajo. Va de la mano, va de la mano con la reforma de seguridad social, o sea, tienen que ir de la mano. Sí, tienen que ir de la mano de 3 reformas previas, o de 2 reformas previas, siquiera hay una secuencia. Entiendo desde mi punto de vista, y esto evidentemente que puede dar espacio para discusión teórica, filosófica, técnica y al final de cuentas política pública. Primero, entiendo que va a haber una reforma política del territorio. La Constitución ordena, hace mandatorio una ley de regiones que no hemos puesto en marcha todavía. En su momento, cuando tuve la responsabilidad de la planificación nacional, habíamos definido 9 regiones, 10 regiones, 9 regiones y una macrorregión. Ahora no voy a entrar en detalle, esa sería la primera reforma. Eso implica la ordenación y el ordenamiento, que es decir, la parte de ordenación política y la parte de ordenamiento físico. Y por eso necesita, que también es mandato de la Constitución, una ley de ordenamiento territorial, definir claramente cuáles son las competencias que tienen los municipios. Manteniendo las provincias. Se mantienen las provincias, sí, las provincias, sí, porque la Constitución dice que el país se subdividirá en regiones, provincias y municipios, y que las regiones contendrán a las provincias, los municipios, y que la región es la unidad básica que articula la política pública en el territorio. Esto permitiría racionalizar todo el gasto público, pero también la administración del sector público en sentido general. No estaríamos hablando de una extensión de la UAS, por ejemplo, en cada provincia, sino por región. Y estaríamos hablando de servicios regionales, no exactamente provinciales, y eso sería consistente con el tamaño de nuestra economía y con la posibilidad de acceso a servicios. Podríamos tener un Producto Interno Bruto regional, que a su vez determinaría cuáles son las regiones más dinámicas y cuáles son los sectores más dinámicos dentro de esas regiones, y por lo tanto saber cuál es el déficit una vez definida una región objetivo. En este caso, la región objetivo sería el Distrito Nacional. Primera reforma. Eso se me parece al modelo que tiene España, ¿no? De comunidades autónomas. No solo España, es el modelo de la Unión Europea. O sea, España forma parte de la Unión Europea, pero sería más o menos parecido. ¿Por qué? Porque es el modelo a nivel global que ha logrado desarrollar adecuadamente el estado de bienestar. Precisamente el objetivo son las personas. Todo lo que yo he mencionado solo son instrumentos y pueden ser objetivos intermedios de la política. La segunda reforma es la reforma del mercado de trabajo. Y quienes pagan tributos, quienes pagan impuestos son las personas que conforman las empresas y las personas físicas. Hablamos de personas jurídicas, pero la componen personas. Por lo tanto, son las personas. Si no tenemos un mercado de trabajo que las personas se le haga fácil ser empleadas y para las empresas sea fácil emplear las personas con los costos que eso implica, costos que le permitan ser competitivos, entonces vamos a tener un sistema tributario siempre deficiente. Eso implica una nueva fiscalidad. Se ha discutido durante mucho tiempo sobre una fiscalidad integral. A mí una reforma integral me parece que es una frase cohete. Creo que más hablar de una nueva fiscalidad y todo lo que eso implica da para otro programa. Y la tercera gran reforma sería la reforma precisamente de la fiscalidad. Esa nueva fiscalidad que necesitamos, tomando en cuenta la creación de las regiones, tomando en cuenta la reforma del mercado de trabajo. El mercado de trabajo estaría planteando la utilización de políticas activas de empleo que no existen en República Dominicana. Para eso hay todo un catálogo que define qué son las políticas activas de empleo. Estaríamos hablando de modificar el Ministerio de Trabajo por un Ministerio de Empleo, Seguridad y Bienestar Social. Y por lo tanto es otra visión que tiene que estar relacionada con la fiscalidad, evidentemente. Aquí sería hacer que las empresas tengan menos costos de contratación, pero sin disminuir la capacidad de protección que tienen que tener los trabajadores. Y esto se puede compatibilizar. No estoy siendo, de hecho, muy creativo. Estoy
más o menos tratando de hacer una analogía con lo que ocurre en los países europeos, sobre todo los países nórdicos. El caso de Noruega, el caso de Suecia. Yo sé que muchos dirán que no somos ni Suecia ni Noruega, pero la mayoría de nuestras legislaciones se inspiran en otras legislaciones que a su vez se inspiran en otras legislaciones. Y aquí diría aquella frase de Octavio Paz, que hay que ser originales copiando bien. Así es. Y la cuarta reforma sería precisamente la reforma del sistema de seguridad social. Y entiendo que el sistema de seguridad social nuestro, para poder garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en el mediano largo plazo y no tener una crisis como la que se ha vivido en Chile recientemente, claro, porque ahora fue que maduró el sistema de pensiones y el grueso de las personas comenzaron a pensionarse y se dieron cuenta de que habían perdido poder adquisitivo con los años, pero el único ente que hemos también creado es el Estado, volvemos al Estado, para poder garantizar precisamente el poder adquisitivo de las pensiones. Por eso los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la excepción de los países de América Latina, en la mayoría de estos países el sistema es un sistema de reparto que coexiste con un sistema de capitalización individual voluntario. Es decir, es el inverso al que nosotros tenemos. Creo que es una readecuación que tendremos que hacer en algún momento. ¿Y tú crees que por lo tanto es una gran discusión? Esa visión que tú tienes podría estar siendo compartida por el sector, por ejemplo, empresarial? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que esto quiere decir que hay que hacer mucha pedagogía. Pedagogía en el buen sentido, es decir, hay que comunicar y comunicar bien. Debo reconocer que nunca me di a entender mucho, parece ser, porque a pesar de que fui miembro del gobierno durante 16 años, digamos 12 años en el núcleo duro del gobierno, del punto de vista de las decisiones de política económica, y 4 años en la periferia, tratando de crear un banco que me alegra que ahora vaya a ser un banco de desarrollo, como efectivamente debe ser, donde esté, por supuesto, de manera privilegiada las exportaciones, pero que no solo sean las exportaciones, sino que veamos el desarrollo en sentido amplio. Sí, usted se refiere a Bandex. Sí, me refiero al Banco Nacional de las Exportaciones, que será el Banco de Desarrollo y las Exportaciones. Sí. Ya ha sido aprobado por el Congreso, solo queda pendiente la promulgación del Ejecutivo. Creo que es una política que va en el sentido totalmente correcto. Hay que tener paciencia, esto requiere tiempo para que madure, pero yo creo que con un buen impulso político esto puede ser un buen instrumento. Sobre todo en una situación que requiere recuperación, en inversión en infraestructura, inversión en las personas. Por lo tanto, yo creo que es un instrumento idóneo. Pero bueno, me parece que nunca tuve la capacidad de darme a entender adecuadamente, a ver si en esta etapa de mi vida puedo por lo menos ser como ese gran difusor, ¿no? de esas reformas que necesitamos. Es una visión diferente de la sociedad que hemos construido hasta ahora, ¿no? Vamos a verlo de otra manera, mejor. Vamos a decir que como se estaba comenzando, les cuesta a la gente aceptar, diríamos, como los cambios, ¿no? O propuestas distintas a las que están acostumbradas. Sí, porque es un tema de visión. Yo creo que es un tema de visiones encontradas. Aquí me gusta un autor creo que poco conocido para el mundo de los economistas, pero mucho más conocido para el mundo de la gestión empresarial. Apellido Mintzberg, canadiense, que Mintzberg, cuando habla de planificación estratégica para las empresas, pero también sirve para el resto de la planificación en sentido amplio, habla de que primero hay que tener la visión. Es verdad que Mintzberg tampoco está siendo muy original, estaba citando a Sun Tzu. Quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que lo vamos adaptando a las propias necesidades de cada momento, ¿no? Las necesidades contemporáneas. Ahí volvemos a Octavio Paz. Volvemos a Octavio Paz, hay que ser originales copiando bien. Ya. Sí. Hay una situación que se ha estado dando en estos días que queríamos conocer un poco cuál era tu opinión y qué impacto tiene en nuestra economía. Pues lo que ha sucedido en Haití con lo de el presidente de Haití, que bueno, es una pena que eso haya sido de esta forma, pero bueno, eso crea una situación en el mismo país, ¿no? En Haití, como también crea una situación difícil en República Dominicana. Hay una frontera que definitivamente hay siempre mucho intercambio, que en términos económicos tiene un impacto importante. Entonces, ya de plano, la frontera está cerrada.
En el caso, por ejemplo, de las microempresas, hacen mucho uso de negociar, ¿no? A través de esa frontera. ¿Cómo realmente tú entiendes que puede estar impactando esta situación en nuestra economía, igual que en la de Haití, pero sobre todo en nuestra economía? Mira, Rosarita, yo creo que tú has tocado uno de los puntos más sensibles no solo de la economía, sino para la sociedad dominicana, la sociedad haitiana, que es la relación bilateral. Ujú. Yo creo que hay que partir del reconocimiento que a veces nos cuesta como sociedad de que Haití existe. Yo sé que parece una perogrullada, que decir, parece algo absurdo lo que estoy diciendo y algo tonto, pero así de tontos somos los humanos a veces porque metemos la cabeza como el avestruz frente a determinadas realidades para no tener que enfrentarlas directamente. Yo creo que un caso de ese tipo que acabo de definir es de las relaciones bilaterales con Haití, en ambos sentidos. Lo mismo que digo para la República Dominicana probablemente es válido visto desde Haití. Creo que las relaciones con Haití debemos de verla como una fuente de oportunidad, Ujú, no como una amenaza ni como un ujú, problema. ujú. Los dominicanos en sentido general, cuando nos pregunta un extranjero, ¿y cómo son las relaciones con Haití? Un problema. Problematizamos la relación cuando deberíamos verlo como una oportunidad. Si ese es el supuesto de partida, cosa que no lo es en la realidad, pero Claro. si fuera el supuesto de partida, Ujú, nos llevará a la definición de políticas diferentes desde República Dominicana hacia Haití y viceversa. ujú, Te digo que has tocado el punto neurálgico porque lo que ha ocurrido esta semana pasada, hace hoy exactamente 7 días, ujú. lo del asesinato del presidente y su esposa, que, bueno, es una situación muy trágica, ¿no? Es un magnicidio, es decir, no es son palabras mayores porque estamos hablando de un jefe de Estado, aunque sea un país pobre, pero sigue siendo un jefe de Estado en una sociedad compleja porque las instituciones son prácticamente inexistentes, las instituciones formales. Hay que aclarar esto porque tenemos instituciones formales y no formales. En Ujú, el caso hay instituciones no formales muy fuertes, ujú, pero las instituciones formales son muy débiles, ujú. mucho más débiles que el resto de los países de América Latina. Y el reto es precisamente es hacer instituciones formales fuertes. Y fíjate que el presidente Moise estaba en el sentido correcto cuando ha planteado o había planteado la reforma de la Constitución haitiana, porque parte de la inestabilidad de, y de la dificultad de poder crear instituciones mínimamente sólidas después de las dictaduras secuenciales que ha tenido Haití, dictaduras casi todas militares o de origen militar, o algunos gobiernos autoritarios apoyados en grupos económicos y al mismo tiempo la represión policial o militar por otro lado, de grupos paramilitares o de bandas cuasi terroristas, cuando no terroristas de forma directa, es el hecho de que la propia constitución haitiana vigente no permite que haya gobiernos estables. ¿Por qué? Porque la constitución vigente se copia después de la salida de Duvalier, o sea, después del derrocamiento de Duvalier hijo, se copia la constitución francesa, pero aún en Francia, la propia constitución francesa dificulta la estabilidad política en Francia. Francia es posible la gobernabilidad porque tiene otras instituciones formales muy fuertes. Pero en Francia, cuando el partido del presidente en elecciones de medio término pierde el Congreso, pierde el gobierno. Y por lo tanto hay lo que se llama cohabitación. En Haití eso es prácticamente imposible, la cohabitación. Entonces, Haití tiene que moverse a un sistema mucho más parecido probablemente al sistema presidencial. Es verdad que el resto de los países del Caribe anglófono o del Caribe francófono o del Caribe holandés tienen sistemas parlamentarios, pero en el caso de Haití, evidentemente, su historia requiere que en el momento actual haya otro tipo de arreglo institucional que permita instituciones más estables. De hecho, la propuesta que había y que he visto de la Constitución para sustituir esta me parece, pero es una opinión muy personal, que va en el sentido correcto de hacer un presidencialismo mucho más fuerte que el que en este momento existe. El impacto que eso tiene en los negocios no solo a la microempresa,
o al autoempleo, porque más que microempresas te diría que es al autoempleo. El autoempleo es el que se genera en los mercados binacionales, sino que afecta a la gran empresa de República Dominicana, porque Haití es el segundo destino de las exportaciones de la República Dominicana. Y esto es Sí. importante ponerlo sobre la Sí. mesa, destacarlo. Sí. Y porque en registro prepandemia, o sea, de lo que tenemos registrado, estamos hablando de un comercio de unos $1.000 millones en exportaciones. No es nada despreciable. Y hay una parte que, por supuesto, no está recogida en esas exportaciones. Por lo tanto, es presumible que el comercio sea mucho mayor. Y te digo que República Dominicana tiene una gran responsabilidad en esto, porque es verdad que nosotros pasamos hace 20 años aproximadamente, un poco más, 21 años, de una definición de la política Haití que era la no política. Esa era la política. Hemos tenido 3 momentos diferentes, pero permeados por la no política, a un discurso relativamente hueco de hacer un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y apoye en Haití, pero la comunidad internacional es nadie. Eso es todo y es nada, eso es absolutamente nada. Eso suena muy bien. Voy a repetirlo. Otra frase cohete muy hermosa, pero eso no dice nada. La comunidad internacional tiene nombre y apellido para que pueda actuar. Y esa comunidad internacional, nosotros somos parte de ella porque somos la parte más interesada, no solo por los temas de comercio, está todo el tema de seguridad ciudadana, todo el tema de seguridad de frontera, pero también está todo el tema migratorio, todo el tema de salud, todo el tema ambiental. Es decir, las relaciones con Haití son las relaciones más intrincadas y complejas que tiene la República Dominicana, como la que tiene la República Es el único de Haití. vecino que tenemos. Claro, y a veces pensamos que somos únicos. No, el Reino de Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña, dentro de su isla también tiene diferentes naciones. Es verdad que tienen otro arreglo institucional, pero no somos la única isla que tiene 2 naciones diferentes con 2 estados. A veces pensamos que somos la excepción en el planeta. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos, modificando ese supuesto de partida de la política hacia Haití, deberíamos tener una política con 3 fuertes componentes. Un primer componente es una política de respeto a los derechos humanos estricta con la migración haitiana. Y cuando digo estricta, es absolutamente estricta, no puede haber medias tintas. Tiene que haber respeto a la dignidad humana, pasar a los derechos ya no solo de primera generación, sino derechos de segunda y tercera generación con la migración, pero muy estricto. Un segundo componente que todavía debe ser mucho más estricto es una política migratoria clara. Y cuando digo una política migratoria clara, es una política migratoria clara, en el sentido de que si damos permisos de trabajo y son temporales, son permisos de trabajo y son temporales. Eso implica que tenemos que hacer una inversión en frontera importante, en los pasos fronterizos, dignificar los pasos fronterizos. De que tenemos que clarificar esa política de contratación de trabajadores en Haití o contratación de mano de obra, pero una vez entre un ciudadano de forma legal, tiene que tener acceso a la seguridad social como si fuera un ciudadano dominicano entrado de forma legal, aunque sea temporal. Y eso tiene implicaciones importantes porque es lo que va a permitir controlar adecuadamente la migración. Siempre habrá un porcentaje de migración no regularizada, porque en un territorio tan pequeño, con fronteras tan permeables, independientemente de si se construye o no un muro, cosa que a mí no me parece la mejor de las soluciones, me parece que no es la correcta. Sin embargo, sí creo que sí tenemos que tener una política migratoria clara, fuerte, dura, sin ninguna medias tintas y punto. Y un tercer componente para poder hacer viable los primeros 2 es una política de cooperación activa frente a Haití. República Dominicana es un país relativamente pobre con relación a los países ricos, pero relativamente muy rico con relación a los países muy pobres. Estamos en el medio. Estamos en un punto medio. Podemos otro programa, que es la trampa de la trampa de los países de ingresos medios. Ya se está comprometiendo a venir 2 veces más. Como 3 o 4 me he comprometido. O pueden invitar otros expositores sobre los mismos temas. Es la trampa del ingreso medio. Creo que República Dominicana es un tema que tenemos que comenzar casi a discutir. Sí, influye en la ayuda, recibir la ayuda también. Después de la pandemia, claro. Pero en el caso de Haití, o sea, necesitamos tener una política activa de cooperación fuerte cada año. Para República Dominicana, invertir $50 millones, por ejemplo, por año en cooperación activa hacia Haití es una necesidad estratégica. No es solo solidaridad o no solo es caridad, es una necesidad estratégica de sobrevivencia y supervivencia de la propia nación dominicana, del propio Estado dominicano.
y además definiendo esos ejes de manera conjunta de actuación de esa cooperación, comenzando por el fortalecimiento de las instituciones. Podemos quejarnos de las nuestras, pero son mejores que las que tiene Haití. Del fortalecimiento de la inversión en infraestructura, del fortalecimiento en el área de salud, del fortalecimiento en el área ambiental, del fortalecimiento en el uso del agua, que va más allá del tema solo ambiental, tiene que ver exactamente con la vida y la dignidad de las personas. Por lo tanto, tenemos una relación multidimensional que nosotros tenemos que ponerle, temas muy concretos y que no podemos dejárselo a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional, vuelvo y reitero, es absolutamente nadie y es todo. Quería antes, lamentablemente tendremos que ir ya cerrando por el tiempo del podcast, pero me recuerda un tema precisamente de Haití, y es que esas instituciones formales no han podido también desarrollarse por el descrédito que han querido construir hacia esas instituciones formales y hacia los políticos, tanto en Haití como en otros países que hemos visto. Han querido construir ese descrédito hacia la política, hacia el Estado. ¿Eso afecta a la democracia? Sin ninguna duda, de lo que hemos estado hablando en todo momento es sobre la democracia, aunque no lo parezca. Un país con un sistema de bienestar social mucho más desarrollado tiene una democracia mucho más fuerte. Hay una correlación directa entre el sistema de pensiones y la corrupción administrativa y privada. Los países que tienen sistemas de pensiones fuertes y seguridad social fuerte, las personas se preocupan menos por su futuro y por lo tanto no tienen que hacer su propia previsión social a través de la coima o a través de la corrupción o a través de aceptar prebendas o dar prebendas. O los funcionarios son menos sobornables porque no tienen esa necesidad porque van a tener cubierta su vejez. Quiere decir que estamos hablando de fortalecer el sistema democrático. Digamos que el gran objetivo de la política pública es la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas se debe dar en un contexto y un marco democrático. Es decir, aquel contexto y aquel marco donde las personas tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Y para tomar decisiones por sí mismas tienen que tener libertad. Y el grado de libertad te lo da cierta seguridad material. Hay una correlación, si te das cuenta, entre un tema y otro. Entonces, por lo tanto, los países que tienen mayor desarrollo de su estado de bienestar tienen sociedades con una democracia de mucho más calidad. En Haití probablemente en este momento no estemos hablando ni siquiera de desarrollar un sistema democrático parecido al de República Dominicana, pero tiene que comenzar a trillarlo, creando las instituciones mínimas para ello y además ir evolucionando y escalando. Bueno, Guarocuya, de verdad que ha sido un enorme placer conversar contigo. Así es. Ha sido una manera muy clara. Yo creo que el que va a escuchar este podcast o el que lo ha escuchado se debe sentir muy ilustrado con las explicaciones que has dado con respecto a los temas que hemos tratado. Y eso es importante, como tú decías ahorita, eso es pedagogía. Sí. Tal vez estamos contribuyendo un poco con esa pedagogía, pero es una visión interesante y una visión muy democrática. Nosotros tenemos siempre una pregunta que hacerle a todo invitado o invitada aquí, y es, ¿qué te hace sonreír todavía? Cuando veo la cara de un niño. Fuente de energía, fuente de alegría. Sí, o sea, ver los niños para mí, sí, siempre. Siempre una cara de un niño sonriente y feliz, yo creo que es la mejor forma de contagiarse de una sonrisa y de la alegría. O sea, no existe nada más motivador que la sonrisa de un niño. Bueno, lo comparto. Un niño o niña, quiero decir. Y de plano, yo que disfruto de 4 niños, ¿verdad? Claro. Niños y una niña, 3 niños y una niña. Oye, lo confirmo cada vez. Cada vez que llegan a la casa termino con una grandísima energía, con muchísima vitalidad y sobre todo divirtiéndome y disfrutando cómo van aprendiendo las cosas de la vida y cómo aprenden ellos mismos a dar respuestas a lo que le está pasando. Cuando salgo mucho al interior por razones de mi participación política más que y otras, pero fundamentalmente participación política. Pero cuando ves un niño con esa carita dominicana, una niña con sus lacitos dominicana que va a la escuela y que te hace esa sonrisa y te saluda, y te enseña esos dientes tan blancos y tan lindos y tan hermosos, o esa mirada tan pícara, yo creo que no hay nada más
Pura Como- ternura. Sí, sobre todo porque te da alegría de vivir. Bueno. Dice, qué hermoso Y es la vivir, ¿no? futura Sí, sí, generación. sí. Así es. Bueno, Guarocuya, de Gracias. nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias por ustedes. acompañarnos. Lo Muchas hemos- gracias. Lo hemos disfrutado bastante. Sí.